Bueno, en la audiencia de este 21, el jueves, el día de la Señora de la Altagracia, nos acompaña Félix Portes, su condición de abogado de Abel Martínez, quien recibió o una de sus propiedades en un allanamiento. Bienvenido a este espacio, Félix Portes. ¿Cómo te sientes? Excelente, gracias por la invitación. De entrada, Félix, quisiéramos conocer un poquito de uno de los acontecimientos más recientes, sobre ese caso en la que se plantea que seis de las armas de fuego ocupadas en esa oficina política de Abel Martínez no tienen documentación. ¿Qué nos dice en ese sentido? Miren, en ese sentido lo que te puedo decir es que esta excusa y esta información la ofrece la misma fiscalía para ellos tratar de justificar ese allanamiento ilegal. ¿Cuál es el origen de esas armas? Lo que pasa es que algunas de esas armas le fueron ocupadas y fueron desarmados a algunos de los militares que trabajan como seguridad de Abel Martínez. Cuando ellos llegaron al allanamiento, encontraron a un militar, lo desarmaron. Cuando otros miembros de la seguridad de Abel se enteraron, se presentaron y ellos también desarmaron a esas personas. Y esas son las armas, algunas de ellas, las cuales ellos dicen que no tienen documentación. Pero ¿cuál es la situación real de estas armas? Bueno, las armas que eran de los militares están debidamente cargadas a ellos con los documentos del Ministerio de Defensa y los documentos del Ministerio de Interior y Policía. Y las armas personales de Abel Martínez tienen sus carnets, ya sea del Ministerio de Interior y Policía, Deporte y Tenencia, y también de la institución que es propietaria de la arma. Es decir, todas las armas que fueron ocupadas son legales. Date cuenta, estimado amigo, que si hubiesen sido ilegal, inmediatamente hubiese habido un sometimiento por la ley 631. Claro, Este argumento de que son ilegales es un simple argumento para justificar ese allanamiento ilegal, burdo, que dañan la imagen del alcalde de Santiago, porque como tú puedes observar en esa imagen que ustedes tienen ahí, ellos allanaron con la DNCD, es decir, es un allanamiento que supuestamente va dirigido a buscar drogas. ¿Qué drogas van a encontrar en una casa política del alcalde de Santiago? Ninguna. La información que ellos le presentaron al juez son informaciones totalmente falsas y es ahí que nosotros decimos que hay una flagrante violación a la ley cuando el Ministerio Público, es decir, el fiscal de Santiago y los fiscales que allanaron, le presentan al juez informaciones falsas. ¿Cuáles son las informaciones falsas? Por ejemplo, para darte tres ejemplos rápidos. Ellos dicen que andan buscando a una persona X. Esa persona fue extraditada a Estados Unidos en el año 2009. ¿Cuál es otra información? Dicen que andan investigando a otra persona, una segunda persona. Esa persona se presenta ante los medios de comunicación y hoy es el día, estimado amigo, que a esa persona todavía el Ministerio Público no la ha requerido ni la ha interrogado. Entonces, ¿qué investigación es que estamos hablando? Y el tercer elemento es que ellos alegan en su solicitud para confundir a un juez que emita una orden de allanamiento es que ellos han investigado este inmueble, es decir, esa casa política de Abel, por los últimos 30 días, es decir, desde diciembre ellos vienen investigando. Si esto hubiese sido real, si esto se hubiese correspondido con la verdad, se dan cuenta que Abel va a esa casa 2, 3, 4, 5 veces al día, así como va el hermano del Mayobanex, que también es diputado. Entonces, esa es una tercera situación que nos deja saber que eso fue un allanamiento totalmente ilegal. Utilizaron al Poder Judicial para lograr doctor. y hacer, dígame. Por estos errores, entonces, procede la destitución del fiscal de Santiago que ordenó ese allanamiento. Mira, nosotros estamos solicitando dos cosas. Primero, que sea destituido, pero mientras se investigue el caso, que él sea suspendido de sus funciones porque una persona que se prestó a brindarle informaciones falsas a un juez, que no puede ser
¿qué no puede, perdón, qué no puede hacer para defenderse de una acusación tan grave como esta? Es importante que él sea suspendido para que la investigación no sea manipulada, para que la investigación no sea obstaculizada, perdón, para que él no pueda esconder ni destruir ningún tipo de evidencia, porque nosotros entendemos que esta acusación es grave y que no podemos tener nosotros funcionarios públicos ofreciéndole a jueces falsedades para fines de retaliación o persecuciones políticas. Félix. Entonces, usted ha mencionado que hay una trama en contra de Abel Martínez y no habla específicamente de ese hecho, tal vez. ¿Qué más ha pasado que usted entiende que es una trama en contra de él y si quiénes pudieran también estar detrás de esa supuesta trama? Mira, eso solamente lo puede responder el querellado o los querellados. Nosotros sí sabemos que ese allanamiento no fue por error. Fue un allanamiento bien orquestado porque el fiscal sabía y conocía que ese inmueble era de Abel. Incluso el fiscal actuante había visitado ese inmueble en un tiempo anterior. Es decir, que él no puede alegar que esa casa no era de Abel. Ese es el primer tema. El segundo tema es, ¿cuál es el interés personal de un fiscal titular de Santiago presentarse a un allanamiento y poner su vida en peligro, que pueda ser herido en un allanamiento, cuando aquí en Santiago nosotros tenemos mensualmente más de 200 allanamientos? ¿Por qué él tiene que elegir ese específicamente y presentarse a ese allanamiento? Eso lo que significa es que a la figura del fiscal titular de Santiago presentarse, eso llama a la atención, llama a la prensa, y obviamente eso es lo que ha creado un boom mediático bajo una premisa de que andaban buscando droga. Entonces, ni andaban buscando droga, porque ahí no hay ningún tipo de droga, ni esas armas son ilegales, y además el fundamento de la solicitud también es falso. Es una situación que nosotros no podemos permitir que ocurra con Abel o que ocurra con ningún ciudadano en República Dominicana. Félix, mis saludos Mi para hermano, ti. caramba, ¿cuánto tiempo? Félix, correspondía al fiscal titular de Santiago, en representación del Ministerio Público, actuar en ese allanamiento, toda vez que Abel Martínez es el alcalde de la ciudad. Mira, es una excelente pregunta. Tu pregunta la responde el artículo 159, numeral 2 de la Constitución. ¿Qué establece ese artículo? Por ejemplo, el numeral 1 lo que establece es que cuando se trata de una persecución penal contra diputados, senadores, etcétera, esos funcionarios tienen una jurisdicción privilegiada ante la Suprema. El numeral 2 establece que cuando se trate de una persecución penal con relación a un alcalde, la jurisdicción competente es la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial, donde sea ese alcalde. Ustedes pueden ver o pudieron ver el caso de este pelotero en San Cristóbal de Mondesí, que él tuvo una situación penal, pero quien lo persiguió a él fue un procurador de corte o un procurador general, y donde se ventiló todo su asunto fue ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, porque se trataba de él, Mondesí, que en su momento ocupaba la posición de alcalde. Eso es lo mismo que ocurre con Abel. A mí me han dicho, pero es que no se puede allanar a un alcalde. Obviamente que sí se puede allanar, pero existe un procedimiento establecido para realizar ese allanamiento. Si tú puedes ver, el allanamiento de manera alguna, la solicitud menciona a Abel. ¿Por qué no lo menciona? Porque el juez de primera instancia, primero, no iba a entender que las razones eran reales, y segundo, iba inmediatamente a declarar su incompetencia, y esto no hubiese ocurrido. Ellos pusieron dos personas, dos nombres que se lo inventaron, lo buscaron de Google y lo pusieron ahí para ellos poder justificar, primero, el historial falso, ficticio, de que ese era un punto de droga, y segundo, de que estas personas eran criminales buscados. Entonces, es
gravísimo lo que ha ocurrido ahí. Ustedes tienen ya un pasado reciente con la magistrada Miriam Germán, donde para intervenirle los teléfonos de ella, dijeron que ese número le correspondía a un narcotraficante. Y entonces hoy la Procuradora General de la República, en ese entonces jueza, le intervinieron su teléfono bajo falsas premisas. Y nosotros no podemos continuar por ese camino. Y es por eso que nosotros estamos solicitando que estas conductas sean sancionadas de manera drástica para que ningún fiscal ose procurar una orden de allanamiento ni ninguna orden bajo argumentos o premisas falsas. ¿Afecta, Félix, este tipo de situación ocurrida con Abel, este allanamiento irregular a todas luces, la intención manifestada desde la campaña electoral del hoy presidente Luis Abinader de garantizarle a la República Dominicana, si no una justicia independiente, al menos un ministerio público independiente? Mira, nosotros estamos de acuerdo con la voluntad del presidente. Nosotros entendemos que este ministerio público que ha instalado en la Procuraduría, es decir, la magistrada Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, el magistrado Camacho, las designaciones, los puestos que estas personas ocupan, yo entiendo que son personas idóneas para estos puestos, pero debemos revisar a nivel nacional cuáles son los procuradores fiscales que ocupan diferentes puestos y tenemos que asegurarnos que estos puestos no sean politizados para evitar situaciones como lo que ocurrió aquí en Santiago con el alcalde Abel Martínez. Sí, este es un caso que quizás por la forma y a la persona que involucra, en este caso Abel Martínez, ha generado un sinnúmero de confusiones y hasta personas y medios de comunicación sacando sus propias conclusiones o emitiendo sus juicios. Pero me ha llamado la atención una publicación que viene ese entonces de el Ministerio Público desligándose de ese allanamiento. Esa información está confirmada y de ser así, nos preguntamos qué habrá motivado a este fiscal a tomar ese tipo de decisión. Mira, lo que yo tengo entendido es que el alcalde de Santiago en un momento comunicó al ex procurador general de la República y también al procurador de corte de aquí de Santiago y a la organización FEDOMO de las actitudes, conductas ilegales de este fiscal, en el sentido de que él inobservaba la ley 176-07 que rige los ayuntamientos, los municipios, distritos municipales, y en ese conflicto es que entiendo yo que es la razón de todo esto, porque el alcalde de Santiago lo enfrentó, lo denunció, e imagino que estas son acciones para él retaliar ante esa situación de enemistad que produjo esa confrontación. Eso es lo que yo entiendo. Doctor, entonces, ¿cuáles son sus expectativas en torno a este caso? ¿Qué espera que pase en los próximos días cuando se conozca las peticiones que ustedes han hecho? Mira, nosotros esperamos que el inspector general de la República, de acuerdo como establece el reglamento disciplinario, realice una solicitud y convoque al Consejo Superior del Ministerio Público a los fines de que, como medida cautelar, estos fiscales actuantes sean suspendidos para que la investigación pueda avanzar, pueda fluir, no hayan obstáculos, no haya intimidación, porque no es lo mismo que tú llames a un fiscal adjunto o un fiscal, un asistente a fiscal que esté bajo el mando de este señor, él activo, que tú lo llames a declarar sin él estar activo y él estando suspendido. No es lo mismo, porque hay una situación de intimidación, que hay personas dentro de la Procuraduría Fiscal que no se atreven a hablar, no se atreven a decir diferentes situaciones que han ocurrido ahí por miedo a ser cancelado, a ser destituido, a ser suspendido. Y tenemos que lograr que este señor sea suspendido para que la investigación pueda fluir de una forma transparente, íntegra. Y luego nosotros sí esperamos que él sea destituido
y estamos explorando las posibilidades de hacer un sometimiento penal en contra de este fiscal de Santiago. Bueno, yo creo que Sí, ahí queda consciente claro. de que el espíritu de nuestra comunicación para Félix Porte fue para tratar de manera específica este caso de Abel Martínez, pero quisiéramos aprovechar que estamos en contacto para que nos brinde su opinión acerca de lo que acaba de suceder, recién sucedido, en la que se rechaza este recurso de apelación, de prisión de los 5 imputados en el caso del Pulpo. El juez ha determinado que, o acogió el llamado, la petición del Ministerio Público para que estos sigan en prisión. Y a partir de esta decisión, ¿cuál sería el próximo caso? Los imputados podrían pues volver a insistir en salir de la prisión. La ley establece específicamente el artículo 238 del Código Procesal Penal, es que una persona la cual esté en prisión preventiva puede solicitar la revisión de esa medida de coerción en cualquier momento que entienda que los presupuestos que la originaron hayan variado. Es decir, estos imputados mañana, pasado, en cualquier momento pueden solicitar que un juez examine el caso, y si ellos presentan elementos de prueba o presupuestos que no han sido valorados tanto ni por el juez que impuso la medida ni por esta corte, pueden solicitar el cambio de prisión preventiva a otra medida menos gravosa. Ellos pueden hacer esto en el transcurso del proceso sin ningún tipo de problemas, y si un juez entiende que han variado, obviamente le van a dar garantía económica, fianza, brazalete electrónico, arresto domiciliario. Entre cualquiera de esas medidas pueden variárselas. Doctor, ¿le está dando seguimiento a las vistas públicas de quienes aspiran al Tribunal Constitucional que en estos momentos se ha estado conociendo en el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, así es. Nosotros hemos estado viendo esto desarrollándose. Tú sabes que deben elegir algunos jueces que han de suplir a algunos que tienen ya que salir porque han cumplido su tiempo ahí. Y también tenemos la situación de Defensoría del Pueblo, es decir, el defensor del pueblo va a ser también elegido y van a ser elegidos los miembros de la Cámara de Cuentas. Lo que yo espero y lo que cualquiera de nosotros debe esperar es que las personas que sean designadas o elegidas sean personas idóneas, que sean independientes, que no respondan a un partido político X, para nosotros poder avanzar como país, y que situaciones como las que ocurrieron ahora con el alcalde de Santiago no ocurran. Nosotros necesitamos tener personas en esos puestos idóneas, preparadas, capacitadas. Ya tenemos que acabar con politiquería barata. No podemos tener un juez ni un defensor del pueblo que solamente esté ahí para cobrar. Debe ser una persona capacitada, que se entregue, que tenga el espíritu de ser funcionario público. Bueno, Félix. Bueno, tú tienes otra pregunta, Eduardo, una última pregunta. En caso de que sea cierta la denuncia de uno de los abogados del imputado Alexis Medina, que da cuenta de que en prisión está sometido a una solitaria a través de la cual solamente se le permiten 15 minutos en el patio y que no puede conversar con ningún recluso. En caso de que sea cierto, ¿esto es correcto? Hacerlo en una cárcel contra un imputado sometido a prisión a través de una medida de coerción de 3 meses? Mira, esto es totalmente ilegal e inconstitucional. Lo que yo entiendo que los abogados de él deben hacer es incoar la acción legal correspondiente. Yo tuve ese caso en el caso de Zobeida Félix y logramos nosotros de romper con esas restricciones, porque una cosa es que la persona esté privada de libertad y otra cosa es que le estén sometiendo a esta persona bajo torturas psicológicas, restricciones totalmente irrazonables y arbitrarias, porque lo único que debe hacer un lugar como ese es asegurarse que la persona se quede ahí durante el proceso y que cuando esté ahí ya esa persona tiene el derecho a la alimentación, a la salud, a ejercitarse, a la recreación, a visita con sus abogados.
es una situación que yo le voy a plantear a ustedes como primicia. Yo estoy ahora mismo demandando ante el Tribunal Superior Administrativo, a la Procuraduría General de la República, al nuevo modelo penitenciario, a la Dirección General de Prisiones, en el sentido de que ellos están violentando los derechos tanto de los internos ahí como de nosotros los abogados, que nos tienen prohibida la visita con estas personas. Entonces, para mí es sorprendente, ¿verdad?, que la excusa de las autoridades son, bueno, nosotros no vamos a dejar que visiten a los internos para que la persona desde afuera no entre y contagie al interno. Eso se oye muy bien, pero si eso se aplicara para todo el mundo fuera perfecto, pero no podemos tener a un trabajador social entrando, no podemos tener a religiosos entrando y visitando a los internos, cuando ellos pueden llevar y contaminar a los internos. No podemos tener a los agentes penitenciarios trabajando 8 horas, yéndose a su casa y al otro día entrar de nuevo. La función del abogado es vital para una persona que está guardando prisión. Nosotros somos básicamente dentro de la institución la parte más importante para esa persona recluida, y nosotros tenemos que tener la prioridad de ver a nuestros clientes sobre religiosos, sobre trabajadores sociales, sobre miembros del Comité de Derechos Humanos o Comisión de Derechos Humanos, y eso es totalmente ilegal e inconstitucional, y nosotros vamos a ir ante el Tribunal Superior Administrativo para que el tribunal anule esta restricción y le ordene a estas autoridades a que nos deje tener visitas con nuestros clientes, y que le ordene también al nuevo modelo y a las autoridades que implementen protocolos, porque cómo es que si ya tenemos audiencias presenciales, ¿verdad?, y que estos internos regresan de nuevo al penal, que pueden contagiar a los demás internos, cómo es que un abogado no puede ir a una cárcel. Eso es algo que solamente se ve aquí en República Dominicana. Bueno, interesante, Félix. Finalmente, ¿cuándo esperan respuesta de los tribunales ante esa querella disciplinaria que depositan los fiscales que encabezaron ese allanamiento contra tu defendido Abel Martínez? Nosotros estamos esperando que la conclusión, que la investigación avance. Nosotros lo primero que queremos es lo que te dije anteriormente, que se convoque al Consejo Superior del Ministerio Público y se suspenda a los fines de que la investigación se pueda profundizar, porque tengo entendido que no solamente es el caso de Abel Martínez, hay otras denuncias. Entonces es importante que los investigadores puedan acceder a testigos que no sean objeto de intimidación, que no sean amenazados, que puedan dar la versión de los hechos de manera libre y voluntaria. Bueno, ahora sí, agradecer al doctor Félix Portes por haber estado compartiendo con nosotros y dándonos estas informaciones tan interesantes, y sobre todo a todos ustedes por haber estado con nosotros durante estas 2 horas. Si Dios lo permite, mañana regresaremos en una nueva edición de este programa.